Romanos 10, versículo 17. Y vamos a darle lectura, le voy a dar lectura yo y luego todos lo hacemos unidos. Dice así la palabra de Dios. ¿Están todos listos? Los espero. Romanos 10, 17. Ok, leemos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Todos juntos? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y como pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban de mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todos juntos leemos el 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Padre maravilloso y bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra que es viva y eficaz. Por esa palabra que viene a ser alimento y sustento para nuestra vida. Gracias porque esa palabra que nosotros podemos oír, Señor, puede traer fe a nuestra vida, y esta fe que sea reactiva, esta fe que sea poderosa, Señor, esta fe que sea verdaderamente aquella que cambia cada corazón, Padre. Gracias por esa palabra que venimos a escuchar. Gracias por esa palabra que hemos oído. Gracias por esa palabra que yo sé que va a ser un eco especial en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo sé que este versículo lo repetimos y lo volvemos a repetir siempre, y pues decimos que la fe viene por el oír y viene por oír la palabra de Dios. Bueno, últimamente en nuestros tiempos han descubierto un problema mental, se puede decir, que atañe a muchos niños y a jóvenes e incluso a adultos, que antes decían que nada más era una problemática en los niños. Y dicen que los niños tienen un déficit de atención, así lo marca la psicología, y que este déficit de atención hace que el niño, con cualquier distractor, ya no ponga atención a lo que necesita aprender y a lo que necesita hacer y lo que necesita entender. Y lo marcan, incluso ya hay libros que nos han mandado a los maestros acerca del déficit de atención. Y se dice que a causa de ese déficit, los niños no logran incluso a veces pasar el ciclo escolar, y tienen muchos problemas ahora, hoy en día. Jalisco está así con un promedio muy bajito precisamente de resultados educativos, porque los chicos tienen este déficit de atención. Y cuando platicamos de este problema con los maestros y con los psicólogos y con los peritos en la materia, pues yo les
platico a ellos, sobre todo a los que están más jóvenes, que es de donde ha salido ese déficit de atención, que en mis tiempos no existía déficit de atención y que atrás de mí había personas que iban a la escuela en la mañana y en la tarde. Y que los maestros, en mi época, muchos de los maestros no habían estudiado. Después de la primaria y después de la secundaria, se ponían la camiseta de maestros y se iban a trabajar y a enseñar niños. Y los niños aprendían a leer. Y los niños aprendían a escribir. Y los niños aprendían a sumar. Y los niños aprendían a dividir. Y la cosa es que bien curioso, fíjense, ni los deditos usaban como ahora, ni tenía que hacerles actividades a los chicos para que pudieran aprender las tablas de multiplicar. Ahora tengo que ponerles actividades a los chicos para que puedan conectar cerebro, boca y músculos para que puedan aprender las tablas. Y en mis tiempos, cuando yo empecé a enseñar, yo solo se las ponía en el pizarrón, las cantábamos, las repetíamos y las aplicábamos. ¿Por qué han cambiado las generaciones? ¿Por qué? ¿Por qué ahora piensan diferente? ¿Por qué ahora aprenden diferente? ¿Por qué? No sé si todos los psicólogos y esos peritos se han preguntado por qué, ya se han hecho un estudio bien a fondo. Pero me voy encontrando en la Biblia, en la palabra de Dios, la respuesta al por qué. Y vuelvan a escuchar la lectura que les acabo de dar. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, está él preguntando, pero digo, escuchen, o sea, esto es verdad, pero digo, ¿no han oído antes bien? O sea, antes no oían, o sí oían. La Biblia sí dice, ¿verdad? ¿Sí se fijan lo que está diciendo? Dice, pero digo, ¿no han oído? Dice la pregunta, ¿antes bien? ¿No oían? ¿Ahora no oyen? ¿No entienden? Nada más ahora tienen déficit de atención. Pero por toda la tierra no ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes? De los profetas, de los apóstoles. No había una Biblia escrita. La palabra se predicaba solamente. La palabra solo se escuchaba. Ahora tenemos hasta CD para que nos recuerden la palabra del domingo pasado. Ya se los van a empezar a dar. Para aquellos que se les olvidó de qué predicamos, pues entonces se acuerden. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y Isaías dice resueltamente, sí, firmemente, dice Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. Isaías nos dice en el libro, ¿y de quién cree que Isaías estaba hablando aquí? De nosotros, de los gentiles. Y les dice Isaías, miren, Dios va a ser encontrado, ese Dios que ustedes no han hallado, ese Dios del que les hemos hablado, de ese Dios que siempre han escuchado, lo van a encontrar otros, el pueblo que no era su pueblo. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El pueblo
que ha tenido más déficit de atención ha sido Israel. Y no han hecho ese estudio, no les han dicho, ¿sabes qué? El déficit de atención más grande está en Israel. Tuvieron a Jesús entre ellos. Vivieron las manifestaciones más tremendas que ninguno de nosotros hemos vivido. Cayó maná del cielo. Se abrió el mar y caminaron en seco. Durante 40 años les sostuvo en el desierto. Aquí nos estamos muriendo con tantito calor. Y Dios sostuvo un pueblo de casi 3 millones de hombres nada más, sin contar mujeres y niños. Y les mantuvo con alimento, bebida, sustento, sin medicina, más que Él. Y me quedé estupefacta cuando dije, Señor, de veras, qué déficit de atención tan grande han tenido. Todos los distrae, todos los desvía de la realidad, todos los saca de tu camino. Y entonces la fe no ha obrado en ellos, porque ellos recibieron y sin embargo no siguieron caminando en fe. Y Abraham les dijo que él era el padre de la fe. Él salió de su tierra y de su parentela sin haber escuchado la palabra de Dios. Y tuvo fe. Cuando él conoció a Dios, dijo, no me importa, si tú me dices que salga de mi pueblo, de mi parentela, que deje todo y vaya a un lugar desconocido, yo voy, Señor. Y atendió la voz de Dios. Esa fue fe. Él verdaderamente escuchó la palabra de Dios. ¿En qué lado estamos caminando nosotros? ¿Por donde va caminando Israel? ¿O por donde va caminando el pueblo que fue hallado y encontrado por Dios y que sí escuchó su palabra? Hermanos, el mundo es el distractor más grande de nuestro caminar con Dios. La fatiga, la necesidad nos distrae de buscar a Dios. Lo que yo en esta mañana quiero que aprendamos es que verdaderamente dejemos actuar la palabra de Dios en nosotros. Es la fe, la acción de la palabra hablada a cada día a través de sus predicadores, a través de la Biblia, porque no hablamos otra cosa nosotros. Es la fe, la acción ejecutada, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe de pasar cuando salimos del templo? Nosotros debemos de salir con un corazón, una mente diferente y una visión diferente de lo que vamos a hacer esta semana. Esa es la manera de salir del templo, de salir después de habernos llenado de la palabra de Dios. Con una visión diferente, con un deseo diferente, con un actuar diferente, con un caminar diferente. Si no, estamos igual que Israel. Si cuando yo salgo de aquí, inmediatamente yo salgo involucrado en todos los problemas y vuelvo a reaccionar a los problemas de la misma manera, no hay fe en mí.
La palabra de Dios no fue oída y quedada en mí. Se quedó solo en la Biblia. Pero no es fácil, pastora. Estoy en casa y mis hijos me hacen renegar y peleo con mi esposa y en el trabajo y reniego. La fe no ha venido en ti. Sí, ya cambiaste, ya Dios te sacó a lo mejor de algunos problemas, dejaste atrás los vicios, dejaste atrás muchas cosas, pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Israel salió de Egipto. Israel fue con la mirada de ir a la tierra prometida. ¿Y sabes cuántos entraron a la tierra prometida de todos esos millones que caminaron durante 40 años? ¿Cuántos? Voy a abrir la boca más grande. De millones. ¿Todos vieron lo mismo? ¿Todos vivieron lo mismo? ¿Todos recibieron lo mismo? Voy a abrir la boca más grande. ¡Dos! Lo siento porque el mío ya está apartado, no sé quién va después de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con ese pueblo que no oye verdaderamente la palabra de Dios? ¿Qué pasa con ese pueblo? Y la Biblia dice ahí, vean la pregunta, ¿por qué? ¿Tú tienes déficit de atención? Si lo tienes, ven para que te cuide y te cure el Señor, ¿eh? No dejes que todo de alrededor pese más que lo que recibiste. 3 millones recibieron toda la bendición, todo el poder de Dios y no vieron la gloria de Dios. Caminaron en la gloria de Dios y no vivieron la gloria de Dios. Oyeron la gloria de Dios y no vivieron la gloria de Dios. No entraron a la tierra prometida. Se quedaron sin ver la gloria de Dios. Necesitamos renovar nuestras mentes diariamente en la presencia de Dios. Diariamente en la presencia de Dios. Cuando nosotros abrigamos pensamientos contrarios y estos se vuelven más fuertes que la palabra de Dios, mis problemas, mis necesidades, mis contradicciones, mis pensamientos, mis locuras, mis tonterías, mi basura, la gloria de Dios se pierde. ¿De qué quiero que te contagies en esta mañana? Quiero que te contagies verdaderamente de la palabra de Dios. Quiero que te contagies y nazca en tu corazón un deseo grande de decir, Señor, yo quiero caminar, yo quiero ver, yo quiero vivir tu gloria. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cantamos un canto que nos encanta a todos y decimos que la fe puede mover montañas. ¿Por qué no mueve tus problemas? ¿Por qué no mueve tu negligencia? ¿Por qué no mueve tu aspereza? ¿Por qué no mueve tu falta de amor? ¿Por qué no mueve verdaderamente que tú creas en Dios? Que las llaves de los cielos están abiertas para que caigan chorros, chubascos de bendición sobre tu vida. ¿Por qué? Porque no te contagias
naufragias de esa palabra de Dios, donde verdaderamente la digieres, la asimilas, la saboreas y dices, es lo más delicioso que hay. Así como gozas un plato de pozole y una rica birria y el chilito que decían los hermanos, ¿por qué no saboreas así la palabra de Dios? ¿Por qué no la comes, la masticas, la digieres y la dejas que sea lo más delicioso a tu vida? Decía el salmista David y lo repite una y mil veces, tu palabra es mejor que la miel. Delicia a mi paladar es tu palabra. Delicia a mi paladar es tu palabra, Señor. Y yo creo que nosotros no saboreamos la palabra de Dios de esa manera. Y es lo mejor, lo que Dios nos ha dado. Su palabra es la línea de comunicación con Él. Su palabra es la línea de comunicación con Él. Son las cartas de amor que me da cada día. Son las partes hermosas que me dice cómo quiere que yo sea. Y en la mañana corremos y sacamos tal vez el mejor vestido y el mejor pantalón y la mejor camisa y nos ponemos nuestra chapita y nos peinamos hermosos. Pero se lo aseguro que nadie va a la palabra de Dios y dice, Señor, ¿cómo quieres que hoy esté para ti? ¿Qué quieres que hoy haga para ti? ¿Qué tienes hoy para mí en tu palabra? Yo ya sé que me tengo que levantar y que tengo que vestirme y tengo que bañarme y tengo que lavarme los dientes y tengo que a lo mejor preparar algo de lo que me hizo falta para la clase, pero ¿y lo demás? Lo esencial, lo que me da vida, lo que me da fuerza, lo que me da poder, ¿dónde lo dejé? Debemos de deleitarnos en Dios cada día. Su palabra es la línea de comunicación que nos va a mantener al día de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Si no lo haces así, te vas a ahogar en el agitado torbellino de tus propios pensamientos y de tus propias decisiones. Si no tienes esa línea de comunicación viva con Dios, te vas a ahogar en tus problemas, te vas a ahogar en todo lo que estás viviendo y vas a terminar gritando y corriendo hacia el lado donde no debes. Acostúmbrate a escuchar y hablar con Jesús todos los días. Cuando estaban los discípulos cada día con Jesús, duraron un tiempo con Él y le escuchaban predicar y los llevaba al huerto a orar. Y entonces hacen esta pregunta, yo quisiera que abrieran su Biblia ahí en Juan 6:68, por favor. Pedro estaba tan acostumbrado a escuchar hablar a Jesús, que cuando los demás discípulos se marcharon, dijo esto. ¿Ya lo hallaron? ¿Quién lo halló? Díganlo. Juan 6:68. Sí, por favor, hermano Pablo. Gracias, hermano. Pedro estaba tan acostumbrado a escuchar hablar a Jesús que cuando los demás se marcharon dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabra de vida eterna, ¿dudaba todavía? ¿No estaba muy bien confirmado que la palabra de vida solo venía de Jesús? Pedro reconoció su necesidad, de seguir escuchando la palabra de Dios, de seguir escuchando a través de Jesús lo que Jesús tenía cada día. Y al ver Jesús esa necesidad tan grande en Pedro, entonces Jesús toca la vida de Pedro. La palabra de Dios debe de ser cada día nuestro alimento. Muchos años antes de Pedro, Job dijo que él apreciaba la palabra de Dios más que su comida. Busquemos Job 23:12. Si alguien me ayuda, por favor. Sí, por favor. Amén. ¿Qué decía Job? Que era aún más delicioso que la comida. ¿Cuántas veces comen al día, hermanos? 3 o 4. Y dicen algunos hasta 5. ¿Cuántas veces comes la palabra de Dios? Un versículo nomás, hermano, no quiero que te pongas a leer toda la Biblia. ¿Y qué pasó con la vida de Job? ¿Qué pasó con Job después de haber enfrentado tantos problemas, tantas necesidades, tantas vicisitudes? ¿Qué pasó con ese Job? ¿Qué pasó con ese Job? ¿Y por qué sería, hermanos? ¿Por qué creen que sería Job bendecido de esa manera? Porque la palabra de Dios era su sustento. Todo lo que alrededor pasó no fue más fuerte que lo que Dios le había dado a Job. Y vemos la actitud de los israelitas y dijeron, ¿para eso nos sacaste al desierto? Nos hubieras dejado allá en Egipto, ¿para qué nos sacaste? Allá teníamos todo, allá nos levantábamos y nos acostábamos, allá estaba fresquecito, allá teníamos el pocito de agua, allá teníamos todo, ¿por qué nos sacaste? Bueno, pero ¿no fueron ellos los que pidieron? ¿No fueron ellos los que levantaron la voz y le gritaron a Dios y le dijeron, Señor, ya no podemos? Ya no queremos estar aquí. Ten misericordia de nosotros. Y los saca y no les parece. Y los lleva y no están contentos. Y les da y no reciben. Y dice la palabra de Dios, tremenda cosa como habla de Israel. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué podría el Señor decir en esta mañana del pueblo de Monte Tabor? A ver. ¿Y qué quiere Monte Tabor que Jesús diga? El corazón de Dios puede cambiar por amor. Díganme entonces, o díganse ustedes mismos, ¿qué es lo que necesitan hacer?
Job dijo y conjuraba: la furiosa manera de mis temores han sido presentados, pero yo he confiado en Dios. Y entonces, díganme una cosa, ¿dónde estaremos si nosotros no guardamos la palabra de Dios? El ser humano mejor guarda en la cabeza cosas sucias, extravagancias, mi carro, mi casa, tantas cosas, pero nunca piensa tu palabra, Señor. Las suaves palabras de Dios que ahuyentan la ira, que ahuyentan los malos pensamientos, que ahuyentan los malos recuerdos, que ahuyentan las malas actitudes. Esa dulce palabra de Dios es la que necesitamos, la que puede quitar mis temores, la que puede quitar mis ansiedades, la que puede quitar mis actitudes afables que no son de acuerdo a lo que Él quiere. Cuando Él me habla, yo puedo decir, parece una sinfonía a mi oído y a mi corazón. Cuando Él me habla, puedo sentir mi corazón latir. Cuando Él me habla, cae como una suave brisa que refresca todo mi ser. Cuando Él me habla, me da descanso y paz. Cuando Él me habla, puedo ver todo de otra manera. Cuando Él me habla, puedo ver su gloria y puedo contestar de otra manera. Esto es la palabra de Dios. ¿Quieres tener esto en tu vida? Entonces la palabra de Dios alcanzará para lo que fue destinada. La palabra de Dios no ha hecho todo lo que tiene que hacer porque nosotros no la escuchamos y no la hablamos. La palabra de Dios no ha logrado toda la magnitud para lo que Dios la hizo porque tú no la has dejado correr a través de tu vida verdaderamente como un testimonio vivo de lo que la palabra de Dios es en tu vida. Dios no quiere dejar la obra a medias. Dios no es un trabajador que empieza algo y no lo termina. Dios es el perfecto arquitecto que lo que empieza, termina. No dejará la obra a medias en ti si tú le permites que trabaje, que martille, que labre, que quite, que ponga y que haga un equilibrio pleno y sane tu juicio. Lo más importante es que tú dejes que la palabra de Dios actúe en ti. Recuerda que esa palabra costó la sangre preciosa de Jesucristo. Recuerda que esa preciosa palabra que va a obrar en ti costó sangre y costó todo el amor de Dios. Y los beneficios para ustedes no se imaginan lo grande que van a ser. Estamos en un mundo que parece no querer comprometerse y que se distrae fácilmente hacia todos lados menos hacia Dios. ¿Cómo estás obrando tú? ¿Quieres perseverar y trabajar en la plena voluntad de Dios? Deja que la palabra de Dios te limpie y te guíe y te lleve hacia donde Dios quiere dirigirte. No eches en saco roto las palabras de Dios. No dejes que estas no sean las que orienten tu vida. Porque si dejas que los pensamientos humanos sean los que sigan en ti, vamos a fracasar. Pueblo,
rebelde y contradictor seremos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres actuar verdaderamente con el poder que Dios te ha dado? Como ese hombre y mujer victorioso que Dios quiere levantar cada día. Escucha la palabra de Dios con atención y ponla por obra. Esto es fe. Así Dios podrá decir, de monte Tabor ha salido mi remanente. De monte Tabor se levanta mi remanente, aquel que guarda y que permanece en mi palabra. Aquel que aunque no se ve, aunque no parece, ahí se va a ver la gloria de Dios. Todo va a depender de ti. La palabra de Dios asombró a eruditos seculares. Cuando Pedro abrió su boca, dijeron, ¿y que este no es ese pescador que ni a la escuela fue? Asombró a eruditos seculares. Esa es la palabra que Dios quiere que nosotros hablemos. Esa es la palabra que Dios quiere que transforme nuestras vidas. Que cada miembro descarriado de nuestra sociedad se integre como algo productivo y digno de la gloria de Dios. Nosotros que estamos aquí, ¿cuántos años hemos escuchado la palabra de Dios? Y todavía nos hace falta. Estamos en proceso, yo lo sé, pero el proceso que sea más rápido depende de ti. Y si quieres que se tarde toda la vida, pueblo rebelde y contradictor seremos. Si quieres que esto suceda pronto, hazte hacedor de la palabra. Escucha y ponla por obra. Hoy, ¿qué fue lo que recibí? Hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy a esperar a ver cuándo pasa lo que la palabra de Dios dijeron. No, hoy y en este momento yo tengo que salir con una nueva idea, una nueva visión, un nuevo caminar, un nuevo pensar, porque hoy la palabra de Dios me dio alimento. Hoy la palabra de Dios me dio dirección. Hoy tengo que tener otra actitud con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi vecino, en mi trabajo, conmigo mismo, porque la palabra de Dios es para liberarnos, es para libertarnos, es para guiarnos, es para hacer de nosotros algo bello y hermoso y diferente. Los eruditos seculares y todo lo que nos rodea quedarán pasmados cuando nosotros verdaderamente caminemos en la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es la obra redentora del Señor y que nosotros somos parte de esa obra redentora. Jesús murió en la cruz. Jesús entregó su vida. Pero si tú no haces lo que la palabra de Dios te está pidiendo, esa obra redentora va a quedar en nada. Esa obra redentora va a quedar en la historia. Esa obra redentora va a quedar escondida porque nadie la va a saber. Porque tú puedes predicar la palabra, pero si tu actitud es la mejor, entonces esa palabra es multiplicada en la predicación. Yo digo que Jesús sana, yo digo que Jesús salva, y yo me peleo todos los días. Y yo no doy un buen testimonio. Y yo no hago lo que debo de hacer. Entonces la obra redentora de Dios no está completa porque en mí no está haciendo el efecto que debe de hacer. Ponte de pie. Bendito sea Dios Todopoderoso, el que reina con poder, y que éste solo lo hace a través de ti. Él está en el cielo con todo el poder y gloria, y en la tierra
quiere que su palabra sea manifestada a través de tu vida. Y yo quiero terminar con ese versículo en Salmos, y que ustedes lo lleven a su casa y en su corazón, y donde ustedes verdaderamente se puedan deleitar en la palabra. Miren, voy a hacer un paréntesis. Cuando es la hora de la alabanza, todos están cantando, danzando, gozándose, felices. Incluso saben que hay hermanos que me dicen: pastora, no puedo, no voy a poder estar todo el culto el domingo, pero aunque sea la alabanza voy a ir, aunque sea. Y la palabra de Dios, es más importante estar en la alabanza que en la palabra de Dios. Venir a la casa de Dios, sí venimos a alabar a Dios, pero venimos a recibir de Dios. Y si nosotros en nuestro corazón no tenemos eso, que yo vengo a la casa de Dios a recibir de Él, nos vamos a salir igual como entramos o peor, avergonzados. Y como dice la palabra, un pueblo rebelde y contradictorio. Menospreciamos el oro y la miel. Menospreciamos el oro y lo mejor que Dios tiene para nosotros. Sí, yo puedo cantar con todo mi corazón. Sí, yo puedo levantar mi voz. Pero qué hermoso cuando Él me habla. Qué hermoso cuando yo puedo escuchar y puedo oír susurrar su voz que me dice te amo. Qué hermoso cuando yo puedo susurrar, oír el susurro de la voz de mi Dios donde me dice aquí estoy, no estás solo. Qué hermoso cuando yo puedo escuchar la voz de mi Señor donde me dice, mi niña preciosa, aquí estoy. No importa que tu voz no pueda casi salir, pero aquí estoy. Deleítate en la palabra de Dios. Deleítate en el oro, en las piedras preciosas que Dios tiene para ti. Deseables son más que el oro y más que oro afinado tu palabra. Si tú llegas a entender y a comprender y a gozarte de esta manera en la palabra de Dios, tú vas a ser bien diferente. Deseables son más que el oro y más que oro afinado tu palabra. Con ese deseo debemos de recibir la palabra de Dios cada día. Maravilloso Dios. Te damos gracias por este día en el cual tú has hablado a nuestro corazón. Bueno, sí. Te damos gracias por esa palabra hermosa, porque Jesús es el Verbo. Bueno, sí. El Verbo era con Dios Sí, bueno, y el sí, Verbo bueno, se sí, bueno, hizo sí, carne bueno. a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque no seremos pueblo necio, ni seremos pueblo sordo, ni seremos pueblo que no va a caminar en fe a través de tu palabra, Señor. Queremos que esa palabra sea fuerte y eficaz, palabra
que penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Palabra que corte todo lo que no es agradable a Dios. Palabra que penetre hasta lo profundo y nos haga diferentes. Y nosotros verdaderamente seamos, Señor, esa palabra viva. Bueno, sí. Perdónanos si también hemos quieres que hagamos todo esto. Perdónanos, Maravilloso Jesús, milagroso Señor, aquí está mi vida, Señor. ven a este lugar de tu presencia, Aquí está mi de vida. descender tu poder Aquí está mi a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. que vengas a la presencia de Dios. Creo en ti, Jesús, Esta nueva visión. en lo que harás en mí. Y esto solo se logra a través de la palabra de En Dios. mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Gracias, poderoso Señor. Gracias, maravilloso Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia, vas a descender tu poder a los que estamos aquí. En ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria,
toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de les dará gracia y aprovechará toda oportunidad, Señor, para poner tu nombre en alto. Yo les bendigo, Señor, porque yo sé que en este proceso, Padre, todo tomado de tu mano podemos hacerlo. Que ellos puedan mantener esa comunicación, esa línea vital contigo, Señor, cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero rápidamente platicarle algo que me sucedió hace algún tiempo. Recibí tome asiento. Recibí el recibo telefónico de la línea que ocupamos nosotros de Telmex. Y normalmente, pues ustedes saben, ¿verdad? Checamos el total que tenemos que pagar. Y agarré y dije, pues siempre hago eso, ¿verdad? Pero a partir de esa ocasión, cambió, ¿verdad?, la manera en que recibo mi recibo telefónico. ¿Saben por qué? Porque normalmente pues vemos ahí, ¿verdad?, total a pagar, o checamos llamadas, ¿verdad? Y me sucedió algo porque en una ocasión, ¿verdad?, estaba yo, después de haber pagado yo el recibo, y creo que habían pasado como algunos días, ¿verdad? Vi en la parte de abajo un cuadrito ahí que decía: usted ha sido seleccionado, ¿verdad?, para entregarle a usted un teléfono inalámbrico gratis. Ya había yo pagado el teléfono, ¿verdad? Y por no revisar, ¿verdad?, todo lo que, pues ya ve que ahí viene lleno de muchas cosas, ¿verdad? Pues uno a veces, ¿verdad?, ni lo lee. Y entonces, ¿verdad?, creo que faltaban 1 o 2 días para que se venciera, ¿verdad?, el plazo para recibir. Y anda de que veo ahí, usted es seleccionado para que, ¿verdad?, reciba un teléfono inalámbrico gratis. No, pues que me lanzo. Y llego ahí a la oficina. Oiga, ¿es verdad lo que dice aquí, verdad, el recibo telefónico? Sí, señor, ¿verdad? Usted se ganó un recibo, un teléfono, ¿verdad?, inalámbrico gratis. Pues digo, démenlo, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? A veces nos pasa así como cristianos, en relación a lo que mencionaba mi esposa, ¿verdad?, que nos distrae tantas cosas, ¿verdad?, de el estudio, de la lectura de la palabra de Dios, y todo eso obstruye la bendición de Dios para nuestras vidas. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros, amén. No sabemos las bendiciones, las grandes riquezas que Dios quiere derramar para nosotros.
Así que, hermanos, busquemos la palabra de Dios. Amén. Aleluya.